trabajadores, hermanos, les urgimos que no reciban la gracia de Dios en vano. Y ahí donde hace la cita: en tiempo de mi favor te escuché y en el día de mi salvación te ayudé, que es el verso de Isaías 49:8. En el 7 decía: esto es lo que el Señor dice, el Redentor y Santo de Israel, a quien fue despreciado y aborrecido por la nación. Así dijo Jehová: en el tiempo del buen placer te respondí, y en el día de salvación te ayudé, y te mantuve y te di a ti por un pacto de la gente, para establecer la tierra. Vuelvo a leer este verso que es muy importante, 49:7 creo que era que quería leer. Así dice Jehová, Redentor de Israel, su santo, a los despreciados en alma, dice acá en alma, a los despreciados como nación. Este está hablando sobre Israel, al siervo de gobernantes. Tengo deseo de leer este capítulo 49 de Isaías, de la versión de la traducción literal de Young, pero voy a tomar desde el verso 3 que dice: mi siervo tú eres, oh Israel, en quien me embellezco yo mismo. Y yo dije, verso 4, porque por algo vano, por una cosa vana trabajé, por vacío y vanidad mi poder consumí, pero mi juicio está con Jehová y mi salario está con mi Dios. Creo que aquí está hablando la nación. Y ahora, dice el verso 5, digo Jehová, quien está formándome desde el vientre para ser siervo de él, para traer a Jacob hacia él. Entonces ahora, ahí sí yo creo que se refiere no a Israel, sino a alguien que es un siervo, a través de Israel, aunque Israel no es reunido, sin embargo yo soy honrado en los ojos de Jehová, y mi Dios ha sido mi fuerza. Entonces aquí está hablando de una persona que no es Israel. Y él dijo: ha sido una luz, no, ha sido una cosa leve que tú seas para mí por siervo, para elevar a las tribus de Jacob y a los preservados de Israel, para traerlos, y te he dado a ti por una luz para las naciones. Entonces aquí se puede referir a Jesús, para hacer, dice acá, para hacer mi salvación a los fines de la tierra. Sigo con el verso 7. Así dijo Jehová, Redentor de Israel, su santo, al despreciado en alma, al abominado o despreciado de una nación, al siervo de los gobernantes. Los reyes verán y se elevarán, los príncipes y adorarán. Dice acá: los reyes ven y se levantan, los príncipes y adoran, por causa de Jehová, quien es fiel, el Santo de Israel, y él te escoge a ti. Así dijo Jehová: en el tiempo de mi buen placer yo te respondí, y en el día de salvación te ayudé, y te mantengo y te doy a ti como un pacto para la gente, para establecer la tierra, para causar que hereden herencias desoladas. Verso 9, para decir al que está prisionero: salga, los que están en la oscuridad salgan a la luz, en los caminos ellos se alimentan, y en todos los lugares altos hay pasto. Verso 10, ellos no tienen hambre, no tienen sed, ni los golpea ninguna visión y ni el sol, porque él, el que tiene compasión de ellos, los guía,
y por las fuentes de agua los dirige. Dice el verso 11, y he hecho todas mis montañas como un camino y mis caminos están elevados. Verso 12, miren, estos de lejos vienen y miren, estos del norte y del mar y estos de la tierra de Sinim. Después del verso 13, canten los cielos y regocíjense, oh tierra, regocíjense montañas con canción, porque consolada y salten pues las montañas con cántico, porque consolado a Jehová a su pueblo y sus afligidos de ellos tienen compasión. 14, y Sion, que es, o sea, Jerusalén, y Sion dice, Jehová me ha olvidado y mi Dios, ¿cierto?, me ha abandonado. O sea, Jehová me ha abandonado y mi Dios me ha olvidado. Entonces aquí comienza Dios a decir, olvida una mujer a su bebé, a su amado, el hijo de su vientre. Sí, estas olvidan, pero yo no te olvido. Mira, en las palmas de mi mano te tengo grabada, tus paredes están delante de mí continuamente. Entonces vemos que se refiere a Jerusalén. Si uno retoma el contexto de este capítulo de los Corintios, es que quiero volverlo a leer en la segunda carta para, ya localizando el contexto, que se refiere a que son reunidos los dispersos de Israel, reunida antes de la venida gloriosa, y de cómo se va a restaurar la nación de Israel en un futuro, cumpliéndose pues la promesa que Dios hace, porque todas estas promesas que están en la profecía son de cumplimiento futuro. No podemos pensar como algunos que ya esas promesas no las cumple Dios y que ha abandonado a Israel. Entonces tomo otra vez el capítulo 6 de la segunda carta de los Corintios para, ya conociendo este contexto que está en el libro de Isaías, capítulo 49, vamos a ver por qué lo toma el apóstol Pablo. Dice así, como trabajadores, hermanos trabajadores, les urgimos que no reciban la gracia de Dios en vano. Entonces dice que este evangelio del reino que se estaba predicando durante el periodo de los Hechos está conectado con este segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que era como algo que inminente en esta época, ese regreso en el que va a ser este rescate de Jerusalén, y donde ya va a dejar de ser de Jerusalén esa ciudad olvidada y va a tener una situación de gloria. Entonces aquí conecta el apóstol Pablo este evangelio o esta oferta del nuevo pacto con este contexto de la salvación que promete Dios pues para la nación de Israel. O sea que el nuevo pacto siempre relacionado con las promesas de Dios a Israel y a los gentiles que se estaban uniendo al olivo. ¿Qué otro tenemos acá? Hay otros como por ejemplo Levítico 26:12, Jeremías 32:38, Ezequiel 37:27, Isaías 52:11, Ezequiel 20:34-41. Por ejemplo, el de Levítico tiene relación con qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque somos el templo del Dios vivo, y Dios ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es una promesa que está en Levítico para la nación de Israel. Es que ambos pactos están relacionados con la nación de Israel. Dice el verso 17, por lo tanto salgan de ellos y sepárense, dice el Señor, no toquen lo sucio, o sea lo impuro, y yo lo recibiré. Está hablando acá pues del arrepentimiento, de la separación. Esto es una cita de una alusión a
Isaías 52:11. Que entonces, si uno fuera al contexto de Isaías, podría entender en qué contexto dispensacional o qué hecho en particular está alrededor de este texto. Será un padre para ti y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Este es un texto de 2 Samuel 7:14, 7:8. Creo que es un texto de 2 Samuel. El de no toquen lo impuro y lo recibiré es un texto de Isaías 52 y Ezequiel 20. Isaías 52:11, Ezequiel 20:34. Bueno, entonces tenemos otra de 2 Samuel capítulo 7, donde está, creo que ya lo leí. Y también hay más, por ejemplo, en el capítulo 8:15 hay una alusión a Éxodo 16, cuando se habla de que en el tiempo presente su abundancia va a suplir lo que ellos necesitan para que en retorno su abundancia pueda suplir lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: el que ha reunido mucho no tuvo mucho, y el que reunió poco no tuvo poco. Eso es un texto de Éxodo, hablando pues de la justicia de la ley, y tiene que ver esto porque ambos pactos, antiguo y nuevo, están relacionados con la justicia de la ley. La diferencia es que el uno es un pacto de obras y el otro un pacto de gracia por el poder del Espíritu. Luego sigue en el capítulo 10, hay alusión al Salmo 112:9, que es en el 9:9 creo, que dice, como está escrito, Él ha dispersado dones o ha repartido dones a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es que en los mismos salmos hay muchos salmos proféticos donde se anuncian promesas que van a tener cumplimiento y que en este caso están teniendo cumplimiento. Y habla acá del que da pues con abundancia y con alegría. Bueno, ¿qué otro tenemos acá? ¿Qué otro texto? Jeremías 9:24, que tiene que ver con el 10:17, o el 9:17. No, 10:17, que tiene que ver con pero deje que el que se jacte en el Señor. Eso ya lo habíamos leído. En el capítulo, hay otro, por ejemplo, de Deuteronomio 19:15, en el capítulo 13, esto será mi tercera visita a ustedes. Todo asunto debe ser establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Fíjense que esa carta a los Corintios y sabemos que el nuevo pacto es que por el Espíritu se cumple la justicia de la ley. Es que cuando el nuevo pacto se comienza este nuevo pacto en la dispensación de los 1000 años, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la justicia, como promete Jeremías 31, va a estar escrita en la ley, va a estar escrita en los corazones, y todos conocerán a Dios. Nadie tendrá que preguntar, porque va a ser una manera sobrenatural a través del Espíritu. Lo que había en el periodo de los Hechos era como habían algunos dones sobrenaturales, como los milagros, las sanaciones, hablar en lenguas, pero eran apenas primeros frutos de lo que va a ser el reino, el nuevo pacto, cuando realmente comience y hayan todas estas transformaciones sobrenaturales para los miembros, para que vayan a participar de este reino milenial. Particularmente los que van a reinar son los miembros de la Iglesia de Dios, y los demás van a ser súbditos
del reino. Seguiría entonces la carta a los romanos, y ya ustedes saben que hay muchas citas de los romanos, o sea que ya más o menos es una idea de cómo podemos realmente identificar que este ministerio de Pablo está en estas cartas de Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Corintios, Romanos y Hebreos, están muy relacionadas con las promesas que están en el Antiguo Testamento, y estamos verificando, y esto nos puede ayudar para comprender mucho y entrelazar las enseñanzas. Lo mismo de los romanos, también está la carta a los hebreos, que también, si ustedes la comienzan a leer, van a ver la cantidad de citas conectadas con el Antiguo Testamento. En el solo capítulo 1 está el Salmo 2.7, 2 Samuel capítulo 7, Deuteronomio 32, Salmo 104. O sea que realmente es una forma muy buena de ir estudiando las escrituras y irlas relacionando. Salmo 45.6, Salmo 102, 25. Entonces, si de lo que trata más que todo esto que estoy hablando es de que si separamos el misterio que le reveló Dios al apóstol Pablo como algo que estaba oculto, podemos entonces saber, y viendo cómo estas las mismas cartas de Pablo en su ministerio a la nación de Israel, estas primeras 7 que escribió durante el periodo de los Hechos están muy conectadas con la profecía. Entonces podemos verificar esto de que en efecto sí hay una revelación adicional que está en estas epístolas de la aflicción.